El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Purgas en Indonesia. Número de muertos 400.000. Clasificación 81. Tipo: purga ideológica. Grupos enfrentados: el ejército contra los izquierdistas. Periodo: de 1965 a 1966. Escenario y principal estado participante: Indonesia. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A Suharto y a la CIA. La pregunta que todo el mundo se hace y que tiene fácil respuesta: ¿es Sukarno la misma persona que Suharto? ¿No tienen un nombre de pila? El 1 de septiembre de 1965, un pequeño grupo de oficiales de poco rango secuestró a 6 de los generales de más alto rango de Indonesia. Aunque los detalles son confusos, al parecer podía haberse tratado de la primera fase de un golpe de Estado. Sin embargo, algo falló en este plan. El pánico cundió entre los insurgentes, que mataron a sus prisioneros y arrojaron sus cadáveres a un pozo. El único superviviente fue el general Abdul Nasution, el cual escapó de un atentado contra su casa que mató a su hija de 6 años y a su ayuda de campo, saltando la valla trasera de su jardín, contiguo al patio trasero de la embajada iraquí. Tras escapar a este intento de secuestro, el general Nasution informó de los hechos al oficial superviviente de mayor graduación, el general Suharto, quien por algún motivo no había aparecido en la lista de objetivos a asesinar. El general Suharto culpó al PKI, el Partido Comunista de Indonesia, en aquella época el tercer mayor partido comunista del mundo y de tendencia maoísta, del intento de golpe de Estado. No deja de resultar terriblemente sospechoso que los conjurados se hubieran olvidado por completo de incluir a Suharto en su lista de objetivos. Suharto no solo sobrevivió a los acontecimientos sin un rasguño, sino que es evidente que supo sacar provecho a los ataques. El presidente de Indonesia en aquella época era Sukarno, el antiguo luchador por la libertad que después de la Segunda Guerra Mundial había logrado liberar a Indonesia del yugo del imperio holandés. En la década de 1950, Sukarno había participado en la creación del Movimiento de Países No Alineados, una organización que intentó organizar un tercer mundo ajeno a los bloques estadounidense y soviético. Al principio, Sukarno había ejercido su cargo como un presidente democrático como es debido, con sus elecciones y su prensa libre, pero a medida que pasaron los años, fue tejiendo una tupida red de poder a su alrededor, un denso capullo del que emergería en 1963, igual que una mariposa en forma de presidente vitalicio. A fin de mantener controlada a la oposición, los miembros del Parlamento, en lugar de ser elegidos, eran nombrados a dedo en virtud de una política que Sukarno denominó democracia dirigida. Después del intento de golpe de Estado de septiembre de 1965, en Indonesia reinó la calma durante unas semanas, pero no pasaría demasiado tiempo antes de que los militares empezaran a detener y ejecutar a cualquiera que pareciera sospechoso de tener simpatías comunistas. Los militares crearon un listado en el que se incluían izquierdistas de todo tipo, comunistas por supuesto, pero también sindicalistas, estudiantes y periodistas, miles de los cuales fueron ejecutados sumariamente. Algunos murieron en el curso de las redadas que liquidaron a familias enteras y que también destruyeron poblaciones poco cooperantes. Otros sospechosos eran detenidos y llevados a las cárceles locales, donde se les interrogaba sin miramientos y donde eran abandonados varias semanas, hasta que un buen día sus captores los llevaban a algún solar desierto y los fusilaban. Según varios antiguos funcionarios de Estados Unidos, el personal del Servicio de Inteligencia estadounidense proporcionó a los militares indonesios los nombres de cientos o tal vez miles de personas a las que los estadounidenses deseaban ver eliminadas. Los soldados y sus colaboradores, grupos de voluntarios armados, persiguieron asimismo a los chinos étnicos
miembros de una comunidad de comerciantes que eran parte integrante de la cultura del sureste asiático desde hacía generaciones, escudándose en el pretexto de que todos ellos eran agentes de Mao. La mayor parte de las redadas se llevaron a cabo de noche, cuando hombres enmascarados llevaban a sus prisioneros al olvido. Un testigo presencial explica que una noche se ocultó tras unos matorrales, mientras observaba a los enmascarados armados llevarse hasta la orilla del río camiones llenos de prisioneros, entre los cuales reconoció a sus propios vecinos y maestros. Los enmascarados sacaron a sus prisioneros de los camiones y los decapitaron con machetes, tras lo cual guardaron sus cabezas en unos sacos y tiraron los cadáveres al agua para que flotaran río abajo. Durante la purga, casi 500,000 de personas fueron perseguidas y asesinadas, y 600,000 más encarceladas sin juicio previo, a menudo durante años. Miles de indonesios fueron desterrados a las colonias penales al otro extremo del archipiélago, donde muchos de ellos murieron extenuados por los trabajos forzados. El presidente Sukarno, incapaz de controlar a los militares, renunció oficialmente a seguir intentándolo en marzo de 1966, cuando le entregó el control del país al general Suharto, quien ejerció la presidencia en funciones durante más o menos un año, hasta que se ascendió a él mismo a la presidencia real. Suharto alejó a Indonesia del bloque de países no alineados y acercó su política exterior cada vez más hacia el bloque estadounidense.